El violento rugido del océano destrozó la estructura de madera y metal del lujoso crucero de estudiantes. El agua helada inundó los pasillos oscuros mientras los gritos desesperados de los jóvenes se ahogaban en el abismo. In sintió un impacto brutal en la cabeza antes de que el torbellino marino lo arrastrara hacia el fondo. La inconsciencia lo envolvió por completo en un vacío absoluto de silencio y frío. Una bocanada de aire ardiente quemó los pulmones de In cuando abrió los ojos abruptamente. Sus manos se hundieron en la arena húmeda mientras intentaba estabilizar su cuerpo tembloroso. Una extraña interfaz holográfica de color azul brillante se materializó flotando justo frente a su rostro. El texto parpadeante indicaba la activación exitosa del sistema virtual de supervivencia prehistórica. El joven parpadeó varias veces pensando que la contusión en su cráneo le provocaba alucinaciones. Al tocar suavemente la pantalla translúcida, un pulso de datos electromagnéticos fluyó por sus dedos. Su panel de estado personal reveló que sus constantes vitales se encontraban en un nivel crítico. In se puso de pie lentamente mientras observaba el imponente paisaje de la selva virgen. Árboles gigantescos de eras geológicas extintas formaban un dosel cerrado que bloqueaba la luz solar. Un eco de pisadas pesadas y distantes resonó profundamente desde el interior de la vegetación. El instinto de conservación obligó al estudiante a buscar un rastro de otros sobrevivientes del naufragio. A unos 50 metros entre unos matorrales espinosos, divisó un destello de tela blanca y cabello dorado. In corrió sorteando los restos flotantes hasta llegar al lugar exacto del hallazgo. Era Helen, la chica más popular y hermosa de toda su facultad universitaria. Su ropa elegante estaba rasgada y presentaba múltiples raspaduras finas en la piel pálida. El joven se arrodilló a su lado para verificar inmediatamente si aún respiraba. Un débil pero constante pulso confirmó que la muchacha seguía aferrada a la vida. Repentinamente, un siseo helado y vibrante congeló la sangre en las venas de In. Desde lo alto de una rama retorcida, una descomunal serpiente prehistórica se deslizó lentamente. Sus ojos amarillos fijos en la indefensa joven parpadeaban con una malevolencia reptiliana implacable. La interfaz de supervivencia parpadeó en rojo emitiendo una alerta de peligro biológico inminente. El sistema identificó al monstruo como una subespecie letal de víbora antigua de alto espectro neurotóxico. In comprendió de inmediato que un solo mordisco de aquella criatura significaría la muerte instantánea. Con movimientos calculados para no provocar el ataque, extendió el brazo hacia una piedra afilada. Sus dedos se cerraron firmemente sobre los bordes cortantes del pedernal natural. La serpiente abrió sus fauces revelando dos colmillos enormes curvados llenos de veneno translúcido. El reptil se replegó velozmente sobre sí mismo preparándose para lanzar su embestida mortal. «Aléjate de ella, maldito monstruo prehistórico», rugió In con todas sus fuerzas remanentes. Con un impulso rápido, arrojó un pesado tronco podrido hacia el costado de la criatura. El impacto desvió la atención del reptil, que giró su cabeza corona hacia el atacante. La víbora gigante se lanzó al ataque como un relámpago oscuro cruzando el aire húmedo. In se arrojó hacia un lado raspando violentamente su hombro contra las raíces duras. Los colmillos de la bestia impactaron salvajemente contra el suelo donde él se encontraba parado. Aprovechando el instante de recuperación de la bestia, In saltó con la roca en alto. Descendió con furia clavando la punta afilada directamente en el cuello del reptil. Una sustancia viscosa de color oscuro brotó de la herida mientras el animal se retorcía. El cuerpo masivo de la serpiente comenzó a enroscarse con fuerza ciega alrededor de las piernas de In. La presión brutal del abrazo reptiliano comenzó a fracturar los huesos del joven estudiante. Su respiración se cortó drásticamente mientras intentaba zafarse sin éxito de la trampa mortal. En ese instante crítico, un par de hermosos ojos azules se abrieron lentamente entre la maleza. Ellen contempló la terrorífica escena del joven luchando a muerte con el monstruo. La cabeza herida de la víbora se alzó de nuevo, ignorando a In para fijarse en su presa original. El reptil abrió su bocaza ensangrentada y se lanzó directo hacia el rostro de la chica desarmada. «No lo permitiré jamás», gritó In utilizando toda la energía vital que le quedaba en el cuerpo. El sistema virtual parpadeó violentamente mostrando un aviso de sobrecarga muscular de emergencia. Un destello carmesí envolvió los músculos de los brazos de In otorgándole una fuerza descomunal e imprevista.
El joven estiró su mano armada logrando interponerse en la trayectoria del ataque final de la bestia. Los colmillos venenosos cortaron el aire a milímetros de distancia mientras una sombra aún más colosal emergió de la selva. El aire se llenó de un crujido ensordecedor cuando las fauces de la criatura pasaron a centímetros de la cabeza de In. In rodó desesperadamente por el suelo cubierto de lodo mientras arrastraba a Helen por la muñeca hacia unos arbustos densos. Detrás de ellos, la gigantesca sombra se perdió entre la espesura al perder el rastro de sus presas en movimiento. Apoyados contra el tronco liso de una palmera, ambos jóvenes exhalaron el aire que contenían en sus pulmones. In parpadeó rápidamente para activar de nuevo la interfaz holográfica translúcida que flotaba ante su campo visual. El sistema virtual parpadeó con letras de color azul brillante mostrando una lista de tareas básicas de supervivencia inmediata. El joven comprendió que la prioridad absoluta antes de que cayera la noche era encender una fogata defensiva. Sin herramientas modernas ni encendedores a la mano, su mente universitaria comenzó a repasar conceptos de óptica elemental. Helen observó con fijeza cómo In recolectaba con extremo cuidado varios fragmentos de cristal grueso de los restos del naufragio. Con una roca lisa, el muchacho pulió los bordes del vidrio roto bajo el agua del mar para crear una lente cóncava rudimentaria. In colocó un montón de hojas secas finas y musgo deshidratado directamente sobre un tronco caído bastante seco. Sosteniendo el cristal pulido con firmeza, concentró los rayos del sol de la tarde en un único punto extremadamente brillante. Una delgada línea de humo grisáceo comenzó a elevarse desde el centro del musgo deshidratado tras unos segundos. Helen sopló con suavidad sobre la brasa naciente siguiendo las instrucciones gestuales que su compañero le indicaba. Una llamarada viva de color naranja brillante brotó de golpe, iluminando los rostros cansados de los dos jóvenes náufragos. Con el fuego ya asegurado, el sistema virtual emitió un agradable sonido de campanada indicando el éxito de la tarea. Al amanecer del día siguiente, In decidió que debían explorar más a fondo los alrededores de la costa. Ante sus ojos se extendió un colosal bosque de bambú cuyos tallos verdes eran tan gruesos como columnas de piedra. El muchacho explicó que la fibra de estas plantas era perfecta para fabricar cuerdas de alta resistencia a la tracción. Juntos comenzaron a cortar tiras delgadas de la corteza exterior del bambú fresco empleando una lasca de pedernal. In mostró a Helen la técnica tradicional de trenzado en 3 hilos para multiplicar la resistencia del material vegetal. La chica aprendió rápidamente el proceso manual y sus dedos hábiles confeccionaron varios metros de cuerda firme en poco tiempo. Un crujido masivo proveniente del interior de la arboleda interrumpió de golpe su labor artesanal. Varios tallos gigantescos de bambú se quebraron por la mitad como si fueran simples astillas de madera frágil. Una mole de pelo blanco y negro emergió de la polvareda vegetal revelando una fiera prehistórica de tamaño descomunal. Aquella bestia cuaternaria miró fijamente a los intrusos humanos mientras emitía un gruñido bajo que hizo vibrar el suelo. Helen dio un paso atrás asustada, pero In extendió un brazo firme para indicarle que no realizara movimientos bruscos. La interfaz virtual del sistema parpadeó con letras rojas de advertencia: panda prehistórico gigante detectado. El menú desplegó una opción oculta avanzada que detallaba los métodos específicos para la domesticación de megafauna herbívora. In notó de inmediato que el gran animal sostenía una pata delantera levantada con claras muestras de dolor evidente. Confiando en los datos de la interfaz, el joven recogió un brote tierno de bambú dulce del suelo lodoso. Avanzó un paso con las manos abiertas en señal de paz, manteniendo su centro de gravedad bajo y predecible. El enorme oso prehistórico resopló con fuerza, levantando polvo, pero no atacó ante el pacífico acercamiento del humano. In arrojó el tierno brote vegetal justo frente al gran hocico de la bestia de pelaje espeso. El panda gigante olfateó la planta dulce durante un instante antes de triturarla ruidosamente con sus poderosas muelas. Aprovechando la distracción alimentaria de la criatura, In se aproximó con cautela hacia la pata herida de la bestia. Con un movimiento rápido y certero de sus manos firmes, extrajo la gran astilla clavada que lastimaba al animal. La bestia rugió brevemente por el dolor del tirón agudo, pero de inmediato sintió un gran alivio en su extremidad. El colosal oso bajó su cabeza enorme y frotó suavemente su hocico contra el hombro humedecido del joven estudiante. La pantalla holográfica del sistema virtual brilló con intensidad dorada confirmando el éxito absoluto del proceso de doma. Con la ayuda del dócil gigante,
transportar pesados cargamentos de madera y víveres hacia la costa se volvió una tarea sencilla. Ellen reía de felicidad mientras caminaba al lado de la enorme y mansa criatura que ahora protegía sus pasos. Al regresar a su campamento base, la solidez de su nuevo refugio fortificado les dio una verdadera sensación de seguridad. La noche cayó sobre la isla misteriosa mientras el gran oso descansaba plácidamente junto a la entrada del campamento. Sin embargo, la tranquilidad duró muy poco cuando un destello de luz violeta antinatural cruzó el horizonte marino. In se puso de pie de un salto mientras la interfaz de su sistema virtual comenzaba a emitir alarmas de error crítico. Un estruendo mecánico ensordecedor retumbó desde las profundidades de la selva central, asustando a las aves prehistóricas. El suelo comenzó a temblar con violencia rítmica, revelando que algo colosal se aproximaba directamente hacia su posición actual. Dos enormes ojos amarillos y brillantes, situados a gran altura entre los árboles, fijaron su mirada letal sobre los jóvenes. Una gigantesca silueta serpentina comenzó a desenrollarse lentamente, amenazando con destruir todo lo que habían construido en la playa. La gigantesca titanoboa deslizó su pesado cuerpo escamoso sobre la arena, aplastando los troncos perimetrales con una facilidad aterradora. In reaccionó de inmediato, arrojando una vasija llena de resina inflamable directamente hacia la cabeza del monstruo prehistórico. Ellen lanzó una antorcha encendida que hizo estallar el compuesto en una violenta bola de fuego sobre las escamas de la bestia. La serpiente gigante emitió un siseo ensordecedor mientras se retorcía violentamente para apagar las llamas en la orilla del mar. Desde la espesura del bosque cercano, una mujer con chaleco de exploradora observaba la escena conteniendo el aliento. Aprovechando la distracción de la criatura, In corrió hacia la vegetación para poner a salvo a la desconocida. La titanoboa, enfurecida y con quemaduras superficiales, decidió retirarse hacia las profundidades del pantano interior. El grupo se refugió en la empalizada de bambú, respirando con dificultad mientras la adrenalina disminuía lentamente. La mujer se presentó como Jessica, una paleontóloga que había desaparecido 3 años atrás durante una expedición en el Pacífico. Ella explicó que esta isla no obedecía a las leyes normales de la geografía ni de la línea temporal de la Tierra. Inactivó su interfaz virtual, comparando las notas manuscritas de Jessica con las lecturas de energía del sistema. Las lecturas confirmaron la existencia de fracturas cuánticas que arrastraban elementos de distintas épocas a este único punto geográfico. Jessica advirtió que la presencia de la titanoboa era solo el menor de sus problemas actuales en la isla. Un ejército de guerreros nórdicos implacables había establecido un gran campamento fuertemente fortificado en el sector norte. Esos vikingos ya habían capturado y esclavizado a los miembros de una pacífica tribu indígena local conocida como los Oni. In comprendió que para sobrevivir debían abandonar las herramientas de piedra y avanzar rápidamente hacia la edad de los metales. Al amanecer, el grupo se desplazó hacia las faldas del volcán inactivo de la isla en busca de depósitos minerales. Jessica utilizó sus conocimientos de geología para identificar una rica veta de calcopirita y malaquita expuesta en una grieta. Ellen exclamó de alegría al descubrir que estos minerales contenían un alto porcentaje de cobre puro explotable. Con la ayuda del panda gigante domesticado, transportaron cientos de kilogramos de mineral de regreso a la base de operaciones. In comenzó el diseño de un horno de fundición vertical utilizando arcilla refractaria y arena de la playa. Diseñó un sistema de doble fuelle hecho de cuero de bestia y tubos de bambú para inyectar oxígeno a alta presión. Ellen y Jessica operaron los fuelles rítmicamente, elevando la temperatura interna del horno por encima de los 1000 grados centígrados. El mineral triturado se mezcló con carbón vegetal para reducir los óxidos y liberar el metal líquido. Un chorro brillante de cobre fundido brotó de la base del horno, fluyendo directamente hacia los moldes de piedra tallada. Tras enfriarse en agua salada, In extrajo las primeras cabezas de hacha de metal, un salto tecnológico monumental para el grupo. Sin embargo, el cobre puro era demasiado blando para enfrentarse a las armaduras de hierro de los soldados vikingos. El sistema virtual sugirió la adición de casiterita, un mineral de estaño que In localizó en los lechos de los ríos cercanos. Al fundir un 10% de estaño con el cobre, crearon bronce auténtico, una aleación mucho más dura y resistente. Ellen comenzó a afilar las nuevas puntas de lanza de bronce, asombrada por la letalidad de su nuevo armamento.
Mientras tanto, In se concentró en la rama de la química industrial para fabricar defensas de largo alcance. Recolectó azufre puro de las fumarolas del volcán y nitrato de potasio acumulado en los suelos de las cuevas de murciélagos. Al combinar estos elementos con carbón vegetal en proporciones exactas, obtuvo una variante primitiva pero funcional de pólvora negra. Una pequeña prueba controlada en la playa provocó una explosión ensordecedora que asustó a las aves tropicales de los alrededores. Jessica aportó su conocimiento sobre plantas venenosas, sugiriendo extraer savia de un árbol endémico para recubrir los proyectiles. Juntos fabricaron granadas de fragmentación de arcilla y flechas con puntas de bronce impregnadas de toxinas neuroparalizantes. El campamento base se había transformado en una pequeña fortaleza industrial con defensas químicas y metalúrgicas listas. In sabía que la confrontación directa era inevitable si querían liberar a los prisioneros y asegurar la isla. Diseñaron un plan de infiltración nocturna utilizando la cobertura del bosque y la potencia de fuego de sus nuevas armas. De repente, un grito de alarma lejano y el sonido estridente de un cuerno de guerra nórdico rompieron el silencio de la noche. El eco del cuerno de guerra nórdico retumbó con fuerza a través de la densa niebla nocturna de la selva. In apagó de inmediato la hoguera del campamento arrojando un puñado de tierra húmeda sobre las brasas. Ellen se agachó rápidamente en las sombras mientras su imponente panda gigante domesticado emitía un gruñido sordo de advertencia. Jessica consultó febrilmente su dispositivo de análisis temporal para localizar el origen exacto de la incursión enemiga. Los datos proyectados confirmaron que un gran contingente de guerreros vikingos avanzaba implacablemente hacia el asentamiento de la tribu de Oni. In ajustó con firmeza las correas de su nueva armadura reforzada y empuñó su hacha de metal recién forjada. Él sabía perfectamente que debían actuar de inmediato antes de que los invasores esclavizaran a toda la población nativa. El grupo avanzó silenciosamente entre la maleza tropical siguiendo las coordenadas precisas suministradas por el sistema virtual. Al llegar a las colinas occidentales observaron con horror cómo el fuego ya consumía varias chozas de la pacífica tribu. Los feroces guerreros nórdicos encadenaban brutalmente a los hombres de Oni mientras destrozaban los suministros de comida. In analizó rápidamente la disposición táctica del campamento enemigo utilizando el modo de visión nocturna de su interfaz. Él divisó una enorme jaula de madera reforzada donde mantenían prisioneros a los líderes principales junto a Oni. In ordenó a Jessica y a Helen preparar el armamento químico y la distracción aérea desde los acantilados superiores. Con un movimiento ágil, el joven estudiante se deslizó por la ladera rocosa infiltrándose por completo en el perímetro enemigo. In noqueó silenciosamente al primer centinela vikingo utilizando la empuñadura pesada de su hacha reforzada antes de que diera la alarma. Él avanzó deprisa manteniéndose agachado detrás de las tiendas de campaña hechas de pieles de animales. De pronto, dos corpulentos guerreros nórdicos se detuvieron justo enfrente de la jaula principal para vigilar a los cautivos. Justo en ese instante de tensión, una serie de potentes explosiones químicas estallaron en el lado opuesto del campamento. Nubes densas de humo cegador y gas pimienta casero se expandieron rápidamente sembrando el pánico absoluto entre los invasores. Aprovechando la confusión masiva, In corrió hacia los guardias distraídos y los derribó con dos golpes precisos y fulminantes. Con un golpe certero de su hacha de metal endurecido, In rompió el grueso candado de madera que aseguraba la gran prisión. Oni miró al joven con una mezcla de asombro y alivio profundo antes de guiar a su gente hacia la salida. Rápido, síganme hacia los planeadores y las balsas ocultas en la costa inferior. Sin embargo, el gigantesco jefe de los vikingos emergió de la densa humareda blandiendo un descomunal mandoble de hierro. El líder enemigo lanzó un tajo salvaje hacia In, obligándolo a retroceder varios metros sobre la tierra batida. In activó de inmediato la función de sobrecarga de fuerza física de su sistema virtual para equiparar la descomunal potencia de su rival. El hacha de In chocó violentamente contra el mandoble de hierro en un estallido ensordecedor de chispas brillantes. Usando su agilidad superior, In esquivó un segundo ataque lento y golpeó con fuerza la empuñadura del jefe enemigo. El arma del coloso salió volando por los aires, clavándose profundamente en un tronco de bambú cercano. Desarmado y aturdido por la onda de choque, el jefe vikingo cayó de rodillas mientras In corría a toda velocidad hacia los acantilados. En lo alto del risco, Helen y Jessica ya esperaban con los planeadores de bambú y lona listos para el despegue.
Los primeros miembros de la tribu saltaron audazmente al vacío, planeando suavemente sobre el dosel de la selva hacia la playa lejana. El enorme panda domesticado cargó con valentía por la rampa de tierra, aplastando los últimos carros de suministro de los vikingos perseguidores. El grupo de rescate llegó finalmente a la orilla del mar, donde una flota de balsas tecnológicas reforzadas los esperaba firmemente alineada. Todos abordaron las embarcaciones velozmente y comenzaron a remar con fuerza para alejarse de la zona de peligro inmediato. Al mirar atrás, observaron cómo el campamento enemigo quedaba sumido en el caos absoluto de sus propios incendios incontrolables. Horas más tarde, la gran flota arribó a la costa norte de la isla, el sitio elegido por Im para edificar la fortaleza definitiva. Durante las semanas siguientes, los estudiantes universitarios y los nativos trabajaron codo con codo unificando sus asombrosos conocimientos. Construyeron murallas imponentes de piedra reforzada con aleaciones metálicas y fosos profundos protegidos por trampas mecánicas automatizadas. Jessica logró estabilizar las anomalías temporales de la región utilizando la energía geotérmica del volcán central de la isla. El sistema virtual de IN emitió un destello dorado celebrando la unificación total de las tribus y el éxito absoluto de la supervivencia. Ellen se acercó sonriente a IN, contemplando juntos el próspero y seguro nuevo hogar que habían levantado de la nada más absoluta. Los temibles vikingos jamás se atrevieron a atacar de nuevo aquella inexpugnable e inteligente unión de ciencia, valentía e historia.